Muchas gracias, querido hermano Luis. Gracias por tu información. Gracias por apoyarnos también ahí en este ministerio. Así que Dios bendiga también a este equipo de multimedia. Les recordamos que estamos trabajando ahí fuertemente para poder llevar a ustedes toda la transmisión, el mensaje del Señor. Y damos gracias al Señor por ello. Quiero contarles también que estamos haciendo algunas pruebas. Estamos en una versión de prueba de nuestra radio online, para que usted también pueda durante la semana estar escuchando la palabra del Señor y pueda también estar compartiendo con sus amigos, ¿verdad? Este link que lo va a poder llevar a una radio, ¿no? No va a tener que estar mirando, ¿verdad? Ocupa menos plan de datos, es más liviano y vamos a tener alabanza, vamos a estar pasando los estudios bíblicos, tanto de México como de Santiago, y va a ser una gran bendición. Así que Dios ore por nosotros para que Dios nos ayude a entender todas estas tecnologías, ¿verdad? Que están ahí dando vueltas en la internet, que son gratuitas y están dispuestas también para que nosotros las usemos para compartir el mensaje del Señor. Así que les enviamos un abrazo grande, mis hermanos. Como decía nuestro hermano Luis, un abrazo grande a todos los papás del mundo. Y sobre todo a los papás de nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestra iglesia local, a todos los hermanos. Ahí no los voy a nombrar porque se me va a pasar alguno, pero un abrazo grande a todos en el nombre del Señor y por supuesto a nuestro Padre Celestial, pero en realidad Él está siempre, ¿verdad? Él es siempre digno de adoración y de alabanza. Así que bueno, como decía Luis también, vamos a orar por las ofrendas y sus diezmos, si usted lo ha propuesto en su corazón. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, si está dentro de nuestras posibilidades, poder hacerlo. A pesar de que la iglesia hoy día no está funcionando como normalmente es, fíjense que hemos tenido un gran incremento de gastos, ¿verdad? Por todo lo que conlleva estas tecnologías y cosas por el estilo. Entonces es importante que estemos provistos, ¿verdad? Y si usted tiene esa posibilidad de ofrendar, solamente hoy día de manera electrónica, lamentablemente, pero si él lo puede hacer, Dios le bendiga, Dios bendiga su vida. Si no lo puede hacer, no se preocupe, hermano. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce la intención. Y oramos también para que el Señor nos bendiga a cada uno. Amén. Así que vamos a orar ahí donde están ustedes en sus casas. Vamos a orar en este momento por las ofrendas que presentamos delante del Señor. Amado Dios, aquí estamos delante tuyo, Señor, adorándote, exaltando tu nombre, Señor. Hemos tenido un hermoso tiempo de adoración. Hemos tenido un hermoso día, Señor, para compartir en familia. Y también hemos propuesto en nuestro corazón el adorarte y servirte por medio de nuestras ofrendas, por medio de nuestros diezmos, Señor, para tu adoración y tu exaltación, Señor. Quiero pedirte, Señor, que tú bendigas a cada hermano, Señor, que con tanto amor, con tanta dedicación y esfuerzo, Señor, apartan para ti, Señor, lo que han puesto en su corazón, Señor. Y no lo hacen por una imposición, no lo hacen, Señor, por conveniencia, sino que lo hacen porque te aman, Señor, y son dadores alegres. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, bendice sus trabajos, bendice sus cuerpos, sus mentes. Cuídanos, Señor, danos sabiduría, Señor. Envía a los clientes, los proyectos, Señor, para poder seguir siendo sustentados, Señor, por medio de nuestro trabajo, Señor. Permítenos también a nosotros tener la sabiduría para administrar correctamente los bienes, Señor, que tú proporcionas para tu iglesia, Señor, para que tu evangelio siga siendo publicado, Señor, hoy día a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos, Señor, a aquellos que están pasando necesidad. Oramos, Señor, por mis hermanos que están pasando problemas económicos, Señor, o si alguien está escuchando en este momento que está pasando por una dificultad, tiene necesidad de un trabajo, Señor, bendice sus vidas, Señor. Provéele todo lo necesario, que puedan ver tu mano, Señor, en cada momento, Señor. Y también permítenos a nosotros ser de bendición para aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y recibimos tu bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén. Amén, mis hermanos queridos. Vamos a ir entonces a la palabra del Señor. La Silvana me mandó, parece, un mensaje por audio interno, pero estoy sin audífono no alcancé a ponerme el audífono, Silvana, te pido, me disculpe. Yo me lo voy a poner acá porque si no vamos a estar ahí incomunicados. Les pido disculpas, hermano. Ahí cosas que pueden suceder. Así que me voy a poner este audífono. Denme un segundito y ya vamos a estar comunicados. Mire, esto lo trajo el hermano Fernando, ¿verdad? Qué maravilloso regalo. Estoy muy contento por esto. Ahora ya estoy inalámbrico, pero se me olvidó ponérmelo. De tanta tecnología, a veces quedamos medios cortos.
¿Cómo ha estado su semana? Saludamos a los hermanos que están ahí ya en línea, ¿verdad? Qué bueno poder verles. Vemos ahí a esta gente conectada. Esto es una multitransmisión a través de YouTube, a través de Facebook y próximamente a través de nuestra Radio Casa de Oración. Así que damos gracias al Señor porque tenemos esta posibilidad de estar comunicados. ¿Ah? Cada domingo siempre es una lucha, así que damos gracias al Señor. Vamos a ir a la palabra. Silvana, mientras tanto, prepárate ahí la grabación local. Estoy conectando mis audífonos. Dame un segundito, ya va. Y ahí estamos. Si me puedes mandar un audio de prueba, sería ideal a través del intercomunicador interno. Sí, te escucho bien. Ya, estamos entonces. ¿Qué me habías dicho? Aprovecha de decirme ahora. Un saludo entonces a todos los hermanos que están ahí conectados en líneas. Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Estamos en esta nueva serie, nuestra nueva serie de Iglesia con Fundamento Bíblico. Nueva entre comillas, porque ya llevamos bastante tiempo, pero estamos recién iniciando este mensaje. ¿Está listo? ¿Está preparado? Trajo su botiquín con los parches curitas, ¿verdad? La semana pasada me decían que habían terminado bastante, bastante adolorido, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor es fuerte y creo que es tiempo de que la palabra del Señor nos siga confrontando, ¿verdad? Con nuestra realidad. Necesitamos ir camino a la madurez y bueno, aproveche de tener ahí también sus benditas por si le duele, para que no llore tanto. Amén. Así que hermanos queridos, vamos con este segundo mensaje a la segunda iglesia del Apocalipsis. ¿Ah? Vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, que se le llama la iglesia que fue fiel, una iglesia fiel a nuestro Señor. Para eso vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Ahí usted puede buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 11. De todas formas, nuestra querida hermana Silvana, que hoy día está de turno, ahí en las transmisiones nos va a compartir también estos textos bíblicos. Así que vamos a ir a la palabra y vamos a leer este texto en el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, dice así. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Maravilloso el Señor, ¿verdad? Maravillosa palabra. Aquí vemos ya, decíamos la semana pasada que Juan está teniendo esta revelación del Apocalipsis y recibe este mensaje del Señor, ¿verdad? 7 iglesias muy distintas cada una, solamente 2 fueron aprobadas por parte del Señor y vemos que Jesús estaba en medio de todas, a pesar de que algunas eran muy torcidas, a pesar de que algunas eran muy extremas en algunas situaciones, muy pecaminosas por lo demás. A pesar de eso, el Señor en el capítulo 1 nos habla que estaba en medio de todas ellas, ¿verdad? De estas estrellas, estos candeleros. Vamos a hablar hoy día acerca de la ciudad de Esmirna, ¿ok? Ciudad grande en la costa occidental de Asia Menor. Yo acá he preparado una gráfica y vamos a usar esta gráfica para que podamos entender dónde está ubicada la iglesia de Esmirna. Ojalá que nos resulte, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, acá nosotros ya estamos visualizando nuestro planeta, ¿verdad? Y vamos a dirigirnos hasta la localidad en donde estaba la iglesia de Esmirna. Si usted se da cuenta, esto es el continente africano. Nosotros estamos aquí, ¿verdad? Aquí está Chile. Ahí para que lo pueda ver, para que se pueda ubicar, cruzando el mar Atlántico, llegamos a África. Este es el sector más o menos de España. Y vamos a hacer acá, acercarnos un poquito.
Entramos a lo que es el mar Mediterráneo. Aquí usted puede ver la bota de Italia. Esto no es una clase de historia, pero necesitamos ir a poder entender un poquito acerca de esto. Aquí entonces tenemos Italia, el mar Mediterráneo, Grecia, y acá tenemos a Israel, ¿verdad? Vamos a hacer acá un zoom en la pantalla y aquí ya tenemos a Israel, ¿verdad? Jerusalén específicamente. Ahí usted lo puede ver. Ahí estamos llegando a Jerusalén, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar hoy día de este mensaje de las 7 iglesias. Aproximadamente podemos decir nosotros que había una distancia de más o menos 1000 kilómetros. Si nosotros medimos de Jerusalén hasta la primera iglesia de Efesios, más o menos hay casi, si usted se fija acá, 991 kilómetros, alrededor de casi 1000 kilómetros, desde Jerusalén hasta Efesios. Ahora vamos a ver acá una gráfica, una marca que dice acá de las 7 iglesias del Apocalipsis que nos menciona. Si usted se da cuenta, aquí tenemos la primera. Yo le puse acá un símbolo, un número, 1, 2, 3, 4. El escritor del Apocalipsis, Juan, escribe 7 cartas, ¿verdad? Y va en un orden. La primera iglesia es Éfeso, que fue la que vimos la semana pasada, ¿verdad? Aquí está, una ciudad portuaria también. Hoy día vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que estaba acá, esto es el mar Ageo. Y acá tenemos Esmirna, ¿verdad? Vamos a ver que el mensaje llega en el Apocalipsis de la siguiente forma. Primero a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, pasó a Tiatira, luego a Sardis y finalmente, Filadelfia y finalmente la Odisea. Si usted se fija, solamente 2 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis capítulo 2 fueron halladas, no tuvieron reprensión de parte del Señor. Y justamente es la iglesia que vamos a ver hoy día, que es Esmirna, y también fue la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? 2 iglesias en esta región que fueron halladas sin reprensión, pero eso no quita que hayan sido probadas, ¿ok? Vamos a hablar un poquito acerca de Esmirna. Vamos a dejar aquí la gráfica de Esmirna para que lo podamos ver. ¿Y qué les puedo decir? Vamos a dejar acá esto ahí. No puedo hablar y hacer 2 cosas al mismo tiempo. Pero bueno, usted ahí lo va a poder ver. Aquí estamos viendo entonces ya una navegación por la ciudad de Esmirna. ¿Qué podemos decir de Esmirna? ¿Qué podemos decir? Bueno, ciudad grande en la costa occidental del Asia Menor. Actualmente esta ciudad ya no existe, sino que tiene otro nombre que se llama Izmir con Z, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver un poco que es una ciudad portuaria. La ciudad de Esmirna quedaba a unos 40 kilómetros de Éfeso, ¿verdad? Pero la verdad que un poquito más, podría ser quizás unos 50 más o menos de Éfeso a Esmirna, más o menos habían 50 kilómetros aproximadamente. ¿Ya? La ciudad de Esmirna entonces estaba a esta distancia. Se le llamaba el puerto de Asia. Se le llamaba el puerto de Asia porque tenía un puerto excelente a lo que era el mar Egeo, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Y la persecución y el sufrimiento eran inevitables en un ambiente así. Fue destruida en el año 600. Quedó casi desierta hasta el año 280 a.C. Su alianza con Roma era conocida por siglos, de manera que la convirtieron en la sede del culto, pero al emperador. Era una ciudad bella y famosa, ostentaba un semicírculo de edificios públicos llamado la Corona de Esmirna. Era una ciudad realmente hermosa, ¿verdad? No era fea esta ciudad, era una ciudad que tenía riquezas, ¿verdad? Ahora, hoy día ya no queda nada de eso, pero vemos nosotros a través de la arqueología que era una ciudad que era conocida como la Corona de Esmirna. Prosperó notablemente en su comercio, y esto lo debemos contrastar justamente con la pobreza material de la iglesia de Esmirna. O sea, era una ciudad rica, pero la iglesia que estaba en Esmirna era una iglesia
pobre. Ahí en Apocalipsis 2.8 ya lo leíamos. La iglesia de esta ciudad luchaba con dos fuerzas enemigas. Vamos a quitar esta gráfica ya. Espero que lo haya entendido. Ahí está entonces, para que usted pueda decir que pudo viajar por el mundo y que estuvo ahí en Éfeso, en Jerusalén, en Esmirna. Ahora sí, Silvana, tú tomas el control y vamos a la palabra del Señor. Preparemos ahí, Silvana, Hechos capítulo 19:10. Entonces, esta iglesia de esta ciudad luchaba contra dos fuerzas enemigas. Contó con una colonia grande y agresiva de judíos, muy grande de judíos, pero eran muy agresivas, cuya hostilidad contra los cristianos les ganó el apodo de esta sinagoga de Satanás, que lo vemos nosotros acá, que lo menciona acá en Apocalipsis, ¿verdad? Sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque eran hostiles, era un grupo de judíos que perseguía a esta pobre y humilde iglesia fiel del Señor. Y también eran hostigados por otra comunidad que no era judía, pero que era leal a Roma y apoyaban la adoración del emperador, ¿verdad? Entonces realmente la iglesia de Esmirna se debía enfrentar día a día con situaciones muy difíciles, ¿verdad? El evangelio, podemos decir que llegó pronto a Esmirna, presuntamente de Éfeso. ¿Se acuerda que estaba alrededor de 50 kilómetros más o menos de distancia? Bueno, de Éfeso llega el evangelio a Esmirna. En esta segunda, vemos en la segunda carta que ya se le habla a ellos como iglesia, como tal, y es probable que este legado haya sido a través del legado apostólico del apóstol Pablo. Vamos a leer Hechos capítulo 19 versículo 10. ¿Qué dice? Dice así. Acá está hablando Pablo a Éfeso, ¿verdad? A la iglesia en Éfeso. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, lo que acabamos de ver recién ahí en la gráfica, eran justamente esta región de Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Esto es en palabras, en misión de Pablo, ¿verdad? Entonces, la iglesia de Esmirna recibe finalmente el mensaje en esta visita, ¿verdad? En este ministerio de Pablo en el Asia Menor. ¿Ok? Sigamos entonces hablando de la palabra del Señor. El ángel o pastor de la iglesia recibió la segunda de las 7 cartas de la iglesia mencionada en el Apocalipsis. La iglesia de Esmirna y de Filadelfia, como decíamos, son las únicas de las 7 iglesias que son elogiadas y son catalogadas como iglesias irreprensibles. En efecto, la fidelidad y el valor abundaron en esta iglesia de Esmirna. Cuando el conocido Ignacio de Antioquía iba preso a Roma, él iba en camino al martirio. Esto más o menos fue en el año 115 después de Cristo. En ese contexto, ¿verdad?, de sufrimiento, escribe a Esmirna 4 de sus 7 cartas. O sea, escribe 7 cartas y 4 eran dirigidas justamente a esta iglesia. 2 eran dirigidas, estas 4 cartas, 2 eran dirigidas para la congregación y 2 eran dirigidas para el obispo. Obispo significa cuidador. El obispo de Esmirna era Policarpo. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Bueno, ¿qué podemos decir de Policarpo? Ya usted conoce parte de él, pero hablemos de su final. A los 86 años de edad, en el año 156 después de Cristo, lo quemaron vivo a Policarpo, al obispo de la iglesia de Esmirna. Lo quemaron vivo porque se negó a blasfemar de Cristo. Qué increíble, ¿verdad? Increíble. Posiblemente nosotros estemos muy lejanos de poder algún día ser quemados, ¿verdad? Bueno, no lo sabemos por la causa de Cristo. Pero acá vemos que era algo de todos los días, ¿verdad? Y Policarpo y muchos de la iglesia de Esmirna, esta iglesia fiel, fueron testigos de toda esa crueldad, ¿verdad? Bueno, veamos Apocalipsis. No lo pongas, Silvana, porque ya lo leímos. En Apocalipsis capítulo 2:9 decía, ahí está la frase: yo conozco tus obras.
Yo conozco tus obras. Esa era la frase que decía el pasaje, ¿verdad? Partimos en el versículo 8, pero en el versículo 9, ya cuando empieza el mensaje, comienza diciendo, yo conozco tus obras. Uno de los mensajes en común en todas las cartas que Juan envía a estas 7 iglesias del Apocalipsis, de acá del Asia Menor, era la frase, yo conozco tus obras. La palabra obras se traduce en un vocablo griego que es la palabra ergón. Y esta palabra significa, obra significa trabajo, esfuerzo, ¿verdad? Y ocupación, obra por lo demás. También significa una acción, significa hacer, significa un hecho, ¿verdad? Eso significa la palabra obra. Yo conozco tus obras. En palabras simples, el Señor le dice a todas las iglesias del Apocalipsis, en estas cartas, incluyendo a esta de Esmirna, la iglesia fiel, les dice que Él las conoce y que Él las ha visto. Interesante, ¿verdad? Interesante meditar en esto. Bueno, usted debe estar diciendo, sí, pero qué tiene de novedoso si ya lo sabemos? ¿Qué más? Bueno, existen personas, incluso dentro de la iglesia, que se autoengañan, convenciéndose ellos que al pensar que Dios solo los ve cuando ellos están orando, que Dios solamente los ve cuando ellos vienen a las iglesias, cuando se conectan a través de internet, etcétera, ¿verdad? Pero y si nosotros lo llevamos a las tecnologías, este pensamiento, tratamos de hacer un paralelo, lo llevamos a las tecnologías, piensan ellos que pueden llevar su vida cristiana utilizando una herramienta, ¿verdad?, que se llama modo incógnito. ¿Cuántos de ustedes que están ahí en sus casas conocen el modo incógnito, verdad? La pregunta quizás para muchos debe ser, ¿qué es esto? ¿Qué es eso del modo incógnito? Bueno, yo les quiero contar un poquito acerca de esto para que reflexionemos en esta tecnología y veamos cómo muchos cristianos espiritualmente pareciera que piensan que eso se puede aplicar también en su vida. Estamos diciendo esto porque Dios dice, yo te conozco, yo te veo. Yo sé lo que tú eres, yo sé lo que tú haces. El modo incógnito es una modalidad que traen hoy día todos los navegadores de internet y algunas aplicaciones, ¿verdad?, de video en línea, por ejemplo como YouTube, donde usted puede buscar videos y puede mirar, ¿verdad?, animaciones, videos, etc. Hay mucha información, hay muchas cosas que sin duda son de bendición también. Bueno, entonces el modo incógnito es una herramienta que traen este tipo de navegadores, aplicaciones, ¿verdad?, en donde ofrecen al usuario navegar por internet y que esa información, o sea, todo lo que ellos hicieron durante su navegación, eso se borre automáticamente al momento de cerrar esa página o de cerrar la aplicación. Eso es lo que se conoce tecnológicamente como el modo incógnito. Tal vez para algunos que no lo sabían, esto pueda sonar maravilloso. Pastor, el Señor ha escuchado mis oraciones. Gracias, Señor. No tenía idea que esto existía. Ahora ya lo sé, ¿verdad? Lo van a tomar como si fuera algo caído del cielo. Lo cierto es que este tipo de herramientas son las preferidas por aquellos usuarios, por ejemplo, que desean ocultar sus vergonzosos sitios por donde les gusta mirar, ¿verdad? Leer o escuchar. Gran parte de los pecadores que cometen este tipo de acto, ¿verdad? Gran parte de los pecados que los cristianos cometen hoy se desarrollan a través de algunas herramientas tecnológicas, hermano. No hay que desconocerlo, ¿verdad? ¿Sabía usted que la murmuración se da a través de las redes sociales? ¿Puede creerlo usted o no? Murmurar. ¿Cuántos han quizás, ahora que estamos escondidos en nuestras casas, sin poder salir, ya sin poder juntarse, los murmuradores, aquellos que les gusta el cagüín, el chisme, ¿verdad? En Chile, el pelambre. No lo pueden hacer en vivo, pero utilizan justamente las tecnologías para poder poner en acción ese pecado de la murmuración, ¿verdad? El pastor Chuy, semana anterior, predicó justamente acerca de este pecado, ¿verdad? Este gigante, la murmuración, que es capaz de destruir familias enteras, relaciones de años, iglesias completas, ministerios, ¿verdad? La murmuración. Bueno, hoy día las redes sociales, el internet es justamente uno de los medios que Dios utiliza Dios lo utiliza para llevar el mensaje,
pero muchos los están utilizando hoy día para llevar a cabo sus pecados. La murmuración por las redes, los pleitos, ¿verdad? Veo por internet gente discutiendo, peleando, ¿verdad? Una cosa tremenda, ¿verdad? Si bien no se dan de golpes como lo harían en persona, pero son muy hirientes, ¿verdad? A veces los golpes son menos hirientes que las palabras, ¿verdad? Los golpes se van, las palabras quedan ahí en el corazón. Bueno, las redes, el internet, todos estos medios son también escenario perfecto para que muchos, incluso cristianos, murmuren, tengan pleitos, hagan estafas, robos, vean pornografía, ¿verdad? El adulterio, la fornicación y bueno, toda la inmoralidad que usted se puede imaginar hoy día se desarrolla a través de internet. Para muchos pareciera que el pecado de ver no fuera pecado, ¿verdad? Pero yo solamente les voy a decir esto porque no quiero hablar de este tema en particular. Pero Jesús le dijo, cuando hablaba Jesús y la ley, se refirió acerca del adulterio. Para la gente, los judíos, el adulterio era el acto sexual de engaño, ¿verdad? Cuando el marido o la esposa engañaba a su esposo a través de un acto sexual, eso ya era considerado el adulterio. Pero Jesús va mucho más allá y dice, oíste que fue dicho, no adulterarán, no adulteraréis, como quiera decirlo. Pero ahora yo os digo, el que codicia a la mujer en su mente, en su corazón, ya adulteró con ella, en el corazón. Entonces, podemos con esta reflexión de Jesús inmediatamente decir que puedes pecar a través de este tipo de tecnologías. ¿Ok? Así que mucho cuidado hermanos, porque el Señor nos dice hoy día en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8, yo conozco tus obras, yo conozco tus acciones, yo te veo en cada momento. ¿Verdad? En cada momento, minuto y segundo, como dice esa alabanza de niños, Dios está mirándonos. ¿Qué dirá Dios de nosotros? ¿Qué dirá nuestro ángel de la guarda? ¿Qué tienes que decir, ángel? Wow, ¿verdad? Qué terrible sería, ¿verdad? Terrible esto, hermanos. Tal es la demanda de este tipo de usuarios, ¿verdad? Que las compañías tecnológicas no han dudado en ofrecer este tipo de herramientas que borran tu pasado a través de las redes. Estoy hablando del modo incógnito, ¿verdad? Ya nadie dice, yo no sabía. Bueno, ahora ya sabes. Acá a estas personas, sobre todo estoy hablando de cristianos, ¿ah? Porque los cristianos son los que más quieren tener estas herramientas, ¿verdad? Si al que no es cristiano no le interesa. ¿Por qué razón? Porque les interesa guardar una apariencia ante los demás más que Dios. O sea, les interesa más lo que vaya a decir la gente, la sociedad, su propia familia, más que el mismo Dios que todo lo ve. Un dicho popular, ¿verdad? Dice que una conciencia limpia es producto de una mala memoria. ¿Cuántos de ustedes tienen hoy día una conciencia muy limpia? Bueno, es probable que esa conciencia limpia no sea porque Jesucristo te ha perdonado y has sido lavado por la sangre de Cristo. Puede ser también que sea simplemente una mala memoria. Una mala memoria. Una conciencia limpia es producto muchas veces de una mala memoria. Bueno, esta gente olvida que Dios no puede ser burlado. Por más que uses herramientas tecnológicas como este modo incógnito, claro, vas a borrar de tu computador, de las redes, tu registro. A pesar que te quiero decir algo, un informático puede ver toda esa información sí o sí, aunque tú lo borres. Queda ahí todo eso registrado. Bueno, muchos olvidan que Dios no puede ser burlado y que ninguna herramienta tecnológica puede tapar su mirada de juicio, que examina nuestras vidas día a día. Quiero invitarlo, Silvana, a ver si me ayudas, al Salmo 139 en adelante. Vamos a leer este hermoso salmo, ¿verdad? De reflexión, pero que nos confronta, hermanos, que te va a llevar a una realidad que a veces se nos olvida. Esto que estamos hablando justamente. Vamos a leer el Salmo 139, versículo 1. Este salmo tiene como 139, tiene como título la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Parte con una exclamación y dice así, Salmo 139, versículo 1. Voy a ir leyendo la versión Reina Valera. Tú, Silvana, lo dejas ahí nomás y yo y luego voy a leer este mismo versículo, pero en la traducción al lenguaje actual. ¿Ok? ¿Qué dice?
Salmo 139, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. La TLA dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Estamos hablando de esto porque Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 dice, yo conozco tus obras, lo sé todo de ti. Versículo 2 dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La TLA dice, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aunque esté lejos de ti, me lee los pensamientos. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. La TLA dice, sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Versículo 4. Pues aún está la palabra en mi lengua, en mi cerebro, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. La TLA dice, todavía no he dicho nada, y tú ya sabes qué diré. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. La TLA dice, me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. A algunos no les gusta esto, ¿ah? Tener un Dios que todo lo controla, pero Él es Dios, hermano. Todos sus atributos, ¿verdad?, lo capacitan, ¿verdad?, para ser así. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Y la TLA dice, yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. O sea, en otras palabras, nuestro cerebro no es capaz de entender el conocimiento del Señor. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 7 dice, jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Versículo 8, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. La TLA dice, si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Muchas gracias, Silvana. La omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Todo esto son atributos de Dios que lo hacen ser un Dios soberano. Esta es la razón por la cual el Señor les escribe a todas las iglesias, yo conozco tus obras. El Señor le dice a todos los cristianos del mundo entero, cristianos, yo conozco sus vidas, yo conozco sus obras, yo conozco cómo se comportan fuera de la iglesia. Yo sé lo que ustedes borran por internet porque yo lo veo. Querido hermano, querida hermana, al terminar la enseñanza del día de hoy, usted debe estar convencido que Dios conoce la motivación que usted tiene hoy día en la obra de Cristo. Saliendo ya del tema anterior, Dios conoce cuál es su motivación por la cual usted hoy día se dice ser un cristiano, por la razón por la cual usted se dice hoy día ser un congregante de esta iglesia local o de la iglesia donde usted se congregue si no se escucha de otra iglesia, ¿verdad? Él sabe por qué usted se hizo cristiano. Él sabe por qué usted por qué usted hizo cosas, hace cosas o quiere hacer cosas dentro de la obra del Señor. Dios conoce esa motivación, Dios conoce ese corazón. Y yo espero, hermano, que no sea para ser visto. Que usted, por ejemplo, si toca en el ministerio de la alabanza, por ejemplo, lo haga para que vean su talento, ¿verdad? Muchos músicos por ahí dicen, tengo un llamado al Señor en la alabanza, en la música, para mostrarles al mundo entero mi ministerio, ¿verdad? Predicadores que quieren mostrar su ministerio, ¿verdad? Líderes, hermanos, etcétera, que quieren mostrar sus habilidades, cuántas cosas han aprendido y quieren tratar de impresionar a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, por ahí, cuando el Señor se refería a los fariseos, a los religiosos, ¿verdad? Los catalogados de esa forma, que daban limosna, daban ofrenda, oraban ahí por la gente para ser visto, el Señor le dijo, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál era? El elogio de la gente, pero no de Dios. Entonces Dios conoce tu corazón, Dios conoce tus obras, Dios sabe cuál es la intención por la cual tú quieres trabajar para Dios. Y ahí hay muchos equivocados.
Hoy día vemos ministerios que llevan años, ¿verdad? Y que nunca han tenido un llamado de parte de Dios. Y esto es peligroso, porque tarde o temprano no hay un respaldo de parte de Dios y esas obras caen y dañan a muchas personas. Es terrible lo que ahí sucede. Dios nos libre, ¿verdad? El que esté firme, cuide de no caer. Entonces, que tu llamado a servir al Señor no sea para ser visto, no sea para demostrar, sino que sea porque has comprendido en tu corazón que somos siervos, que somos esclavos del Señor por amor, que nada de lo que hagamos se compara a lo que Él ya hizo por nosotros, que aunque hagamos lo que hagamos, seguimos siendo ante el Señor siervos inútiles. Entonces, hermanos y hermanas, por favor, no se confundan. Hoy en esta mañana de día domingo 21 de junio, Dios te dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Apocalipsis de nuevo, Silvana. Apocalipsis capítulo 2, 9. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Vamos a hablar acerca de este texto. Nada más, ya lo habíamos leído. Pero dice, yo conozco tus obras. Déjamelo ahí, Silvana. Ahí está. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero mire ahí entre paréntesis. Dice, pero tú eres rico. La traducción al lenguaje actual dice, yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres rico. Vamos a ir, Silvana, nuevamente a la otra pantalla. Después seguimos leyendo este texto. Podemos entender con claridad que esta iglesia fiel, la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Era una iglesia fiel al Señor, pero que tenía muchas dificultades en esta tierra, ¿verdad? Acá menciona tribulaciones y una gran pobreza y se refiere justamente a lo material. Un cristiano que predique el evangelio del éxito terrenal, ¿verdad? Me refiero a lo social, a lo material, a lo aspiracional, el exitismo, ¿verdad? El evangelio de la salud, por ejemplo, que Dios te va a sanar todas tus enfermedades, ¿verdad? Vale decir que no existen cristianos enfermos. ¿Cuántos de los que están ahí en sus casas tienen una enfermedad, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes son verdaderos cristianos? Bueno, el ser un cristiano verdadero, fiel del Señor, no significa que tú no vas a enfermarte, no significa que no vas a padecer persecuciones, ¿verdad? Entonces, un cristiano que predique este evangelio del éxito terrenal es alguien que está engañando a todos aquellos que le escuchan. En ningún caso, hermano, en ningún caso Dios ofrece o garantiza todo eso. ¿Sabes lo que dice la Biblia? No, yo no creo que lo busque, pero solamente te lo mencione. Después te lo voy a compartir ahí por el WhatsApp por si no lo alcanza a notar. Pero presta atención, preste mucha atención. No hay un evangelio del éxito. Sin duda Dios nos quiere bendecir, sin duda que van a venir estas añadiduras, las bendiciones de Dios en nuestra vida y todo proviene de Dios, sin duda, pero no se confunda, la Biblia es clara, en Mateo 16:24, no lo busques, dice, el que quiere ser discípulo del Señor debe negarse cada día y tomar su cruz, esto significa sus problemas y seguir adelante. ¿Verdad? En Juan capítulo 16, versículo 33 dice que en el mundo tendremos aflicción. En Mateo capítulo 8, 20 dice que el Señor no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. En Mateo capítulo 7, 14 dice, no sé, acá hay una historia que nos habla del camino que es angosto y dificultoso. Acá se refiere al camino del Señor, que es un camino estrecho, ¿verdad? También habla de la puerta estrecha, ¿verdad? Un camino estrecho y dificultoso. No sé si usted vio alguna vez ese cuadrito que había en las casas en la antigüedad, que era este cuadro de los dos caminos. No sé si se recordará alguno por ahí. Bueno, ese cuadro reflejaba justamente el camino ancho, en un lugar de los placeres, donde todo era mucho más fácil, puro pasarlo bien, y había un camino pequeñito, angosto, que partía con una puerta muy estrecha y era un camino difícil de llegar, pero el fin de cada camino era distinto. Mientras que en el camino angosto era el reino de Dios, en el camino ancho era el infierno y el lago de fuego eterno. Bueno, ¿por qué estamos diciendo esto?
Porque hoy día muchos están pensando que los cristianos no van a tener dificultad. Muchos piensan que los cristianos somos una iglesia victoriosa, y sí que lo somos, pero en lo espiritual. Somos más que vencedores en lo espiritual. Que podemos, Dios nos da salida en situaciones cotidianas, amén, Dios lo hace, ¿verdad? Pero no estamos exentos de pasar este tipo de tribulaciones. Esta iglesia de Esmirna, que era una iglesia fiel al Señor, era una iglesia probada, era una iglesia que estaba viviendo en pobreza, pero a pesar de todo eso, eran fiel al Señor. Dice la Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 22, seremos aborrecidos por la causa de Cristo. Alguno quizá está diciendo, sí, a mí me dijeron canuto, pastor, a mí me dijeron que soy ridículo porque creo en un Dios invisible. Hermano, en realidad Mateo capítulo 10, 22 va mucho más allá. Va mucho más allá que te digan un sobrenombre. Tiene que ver que vas a ser aborrecido, ¿verdad? En el sentido de que van a querer matarte por ser un cristiano. Hoy día, sin duda, que el que se hace cristiano es rechazado por todas sus amistades, ¿verdad? Ya te dejan de lado, te dejan de invitar a todos sus antros. Y qué bueno, ¿ah? Qué bueno. En cierta manera el Señor nos va protegiendo. Pero esto de ser aborrecidos por la causa de Cristo que nos habla en Mateo 10, 22 va mucho más allá. La iglesia de Esmirna era una iglesia aborrecida, era una iglesia perseguida, ¿verdad? Por esta secta de judíos, ¿verdad? Que el versículo le llama la sinagoga de Satanás, ¿verdad? Y por los ciudadanos de la iglesia, perdón, los ciudadanos de la ciudad de Esmirna, que eran adoradores, ¿verdad? Del emperador de aquel lugar. Bueno, en Mateo 16, 22 también nos dice que el que quiere salvar su vida, la perderá. En Mateo 5:11 dice que la gente nos va a maltratar, habla que vamos a ser vituperados, ¿verdad? Pero ahí somos dichosos y felices cuando somos vituperados, ¿verdad? Cuando eso significa que nos maltratan, que hablan mentiras, calumnias de parte de nosotros, pero ahí dice algo bien importante, mintiendo. Porque algunos cristianos dejan mucho que desear afuera en la sociedad y eso, hermano, no glorifica a Dios. Tienes que examinar tu vida. Tienes que ver qué evangelio has recibido. Tal vez necesitas conocer al verdadero Jesús de la Biblia. La iglesia bíblica es una iglesia que comprende la soberanía de Dios, hermano. Si usted se considera ser iglesia del Señor, usted debe ser una persona que comprende en su mente que Dios es soberano, que Él tiene todo el conocimiento, que Dios tiene todo el poder. Usted debe comprender esto que decimos tan livianamente, que es su perfecta voluntad. Vale decir que lo que nosotros vivimos en nuestras vidas, sea bueno o sea malo, es parte también de la perfecta voluntad y plan de Dios hacia nuestras vidas. En otras palabras, si hablamos de la soberanía de Dios, podemos decir que todos sus atributos, todos los atributos del Señor, lo hacen soberano. Es un Dios que no debe dar explicación de nada en nadie y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Sabías tú que Dios podría permitir que tú y yo padezcamos un cáncer terrible? Dios podría sanarnos, pero también podríamos morir terriblemente, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno, y esto es algo que para algunos es incomprensible. Pero no vamos a ahondar hoy día en estos atributos ni en la soberanía de Dios. Pero la iglesia madura, la iglesia espiritual, la iglesia verdadera del Señor comprende que somos hijos de un Dios que es soberano y que cualquier cosa que podamos vivir es voluntad de Dios. Entonces, no comprender estos principios fundamentales y que son a la vez básicos, ¿verdad? Hace que muchos cristianos estén peleando día a día con la voluntad de Dios en medio de sus aflicciones, ¿verdad? Algunos piensan que las pruebas que vivimos no vienen necesariamente de parte de Dios, ¿verdad? Y se saltan procesos, ¿verdad? Y no aprenden la lección. Si eres un hijo de Dios y estás pasando un mal momento, una prueba difícil, debes saber que Dios está en pleno conocimiento. Sí, a Dios no se le pasó. Dios no
No es que cuando tú vas en oración le dices, Señor, tengo un problema muy grande, resulta que me van a quitar mi casa, voy a perder el trabajo, tengo una enfermedad, etcétera. No es que el Señor diga, ¿en serio? No tenía idea. No, hermanos. Dios ya lo sabe. Dios está en control. Dios está enterado de todo, hermanos. Dios todo lo ve. ¿Se recuerda el salmo que leíamos recién? ¿Dónde me podría esconder? Dios ya lo sabe. Antes de que la palabra esté en tu boca, Dios ya la conoce toda. Entonces, todas las pruebas en nuestra vida, vengan o no vengan de parte de Dios, recuerde que también las pruebas muchas veces las provocamos nosotros mismos o vienen directamente de Satanás, pero todas las pruebas, vengan o no de parte de Dios, siempre tendrán un propósito en Dios. Y este propósito nos podrá finalmente nos llega a beneficiar y nos va a llevar a la madurez espiritual. Yo espero que usted lo esté entendiendo. Espero que esté entendiendo lo que significa ser iglesia del Señor. Para que no se confunda. Si usted a lo mejor llegó a la iglesia, al conocimiento del Señor, para venir por los panes y los peces y puras bendiciones nada más, hermano, por favor, escuche con atención este mensaje para que no se confunda. Para que cuando venga la prueba, usted haya edificado en la roca que es Cristo. Y cuando soplen los vientos, vengan las lluvias sobre su casa no se destruya. Muchos cristianos están viviendo así. Algunos dicen, todo me sale mal, siempre me pasa algo, soy yeta. No me pueden salir bien las cosas, siempre a mí. Pero Señor, si yo soy tu hijo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? Una frase que tal vez te la has escuchado a ti mismo muchas veces en tu pensamiento. A lo mejor no lo decimos, pero ahí estamos en el pensamiento, ¿verdad? Señor, ¿por qué mi vecino prospera, que odia tu palabra y mírame a mí, Señor? Eso es porque tú pones tu mirada solamente en lo material, pues, hermano. Si tú pudieras ver la riqueza que tú tienes espiritual, te darías cuenta que tú tienes todo. Porque Dios ya te dio el regalo más grande, que es tu salvación. Que tu vecino que odia quizás al Señor no tiene cosas materiales que no se comparan con lo que tú tienes. Hermano, no podemos comparar lo material con lo espiritual. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Apocalipsis que era una iglesia pobre, y entre paréntesis le dice, pero eres rica espiritualmente. En el reino de los cielos era una iglesia rica. ¿Se acuerda usted el ejemplo de Lázaro y el rico? El rico era rico en esta tierra y Lázaro era un mendigo. Pero cuando ambos murieron, Lázaro estaba en un lugar de gloria, ¿verdad? Junto a los que esperaban la promesa del Mesías, y el rico estaba en un lugar de tormento. Y con esto no estamos diciendo para nada que ser rico o tener cosas materiales sea un pecado, para nada, hermanos. Todo en el cristiano, todas esas cosas provienen de parte de Dios a nuestras vidas. Pero lo que yo te quiero decir es que deja de quejarte, hermano. Deja de decir que todo me sale mal, que nada me sale bien, que Dios no me bendice, que no tengo nada. Dios te ha dado todo, hermanos. Eso es porque tú no valoras esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Eso es porque tú no valoras que un día Jesucristo vino y murió por ti en esa cruz. ¿Y tú crees que era un montaje? ¿Tú crees que después de que pasó todo es como que ya, corten? ¿Crees que es como la película? A ver, no sé si usted ha visto, hay una foto de Jesús ahí todo lleno de la película, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, ahí que me recuerden el nombre de la película de Jesús, de la tortura y todo eso. Hay una parte, la pasión de Cristo. Hay una parte en donde muestran unas escenas fuera de la película, en donde se ve a Jesús ahí maquillado, ¿verdad? Todo ensangrentado, pero está como sentado, ¿verdad? En una silla de directores, tomando una Coca-Cola. Pero resulta que usted a lo mejor piensa que el Jesús de la Biblia es ese, ¿verdad? Que fingió, ¿verdad? Pero Cristo murió por ti, hermano. Cristo murió por ti cruelmente, de la peor forma, la peor tortura. Jesucristo la vivió. Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo voluntariamente por ti y por mí. No escatimó nada y vino en rescate de nosotros. Entonces ya deja de decir, es que no tengo nada, es que soy un hijo de Dios y Dios no me ha bendecido. Hermano,
por favor, deja de quejarte. A lo mejor el día que cierres tu boca, Dios va a comenzar a bendecirte porque eres un quejón. Eres como el pueblo de Israel que iba por el desierto puro quejándose. Y tuvieron que pasar 40 años en el desierto para aprender una lección a medias, ¿verdad? Y ya por misericordia Dios los deja de dar vueltas ahí, pero ahí estamos iguales, ¿verdad? Puro reclamando, puro fijándonos, puro, ay, es que no parten a la hora, ay, es que no sé qué, ay, es que está muy fuerte, ay, es que grita mucho, ay, es que mi auto es muy duro, ay, es que no tengo aire acondicionado, ay, es que... Hermano, por favor, tienes lo más grande. Pon tu mirada en las cosas de arriba, hermanos. Deja de poner tu mirada acá en, en estas cosas, hermano. Ay, Señor, Dios mío. Bueno, esta frase, ¿verdad? De lamentación, ¿verdad? De muchas personas. Es una frase que tal vez la hemos escuchado en nosotros mismos. Dejen de decir eso, ¿verdad? Es probable que siempre las cosas te salen mal. ¿Y sabes por qué? Porque las haces mal. Porque eres poco cuidadoso, ¿verdad? Te reclama al Señor porque a lo mejor el bizcochuelo te queda mal, no sé, o el pan hoy día, o lo que sea, ¿verdad? Y reclamas, pero es porque no pones atención, porque no eres cuidadoso, porque no sigues las indicaciones, porque a lo mejor en general no piensas las cosas que haces, porque eres apresurado, apresurada. Haces lo que sabes que no debes hacer y finalmente las cosas te salen mal y después dices, Señor, ¿por qué? También es probable que no avanzas en tus logros de esta vida porque no eres capaz de aprender la lección que Dios quiere que aprendas. Hay gente que lleva años orando para que Dios quite una enfermedad y yo los veo, ¿verdad? Y el Señor me dice ahí espiritualmente, yo tengo todo el poder para quitar esa enfermedad así. Pero no lo puedo hacer porque aún no aprenden la lección, aún no aprenden a depender de mí completamente, aún tienen puestas sus miradas en sus propias fuerzas. Entonces, ¿te das cuenta de de lo que estamos hablando en este día? Estamos hablando de la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia fiel, fue una iglesia probada. Al parecer estas pruebas venían directamente de Satanás y su plan demoníaco en contra de esta iglesia, ¿verdad? Eh, eh, la creencia cristiana, esta iglesia de Esmirna no era bienvenida en ese sector, ¿verdad? Recuerda que le había dicho que estaba dirigida por un grupo de judíos que estaban en contra de los de Esmirna y también estaba esta adoración, ¿verdad? De la comunidad a sus autoridades, ¿verdad? En Esmirna. Entonces los cristianos eran encarcelados. Los de Esmirna eran torturados, eran asesinados cruelmente sin piedad, sin piedad. Cada vez que esta iglesia se levantaba haciendo la voluntad de Dios, venía la prueba una y otra vez. Una y otra vez. Lo leíamos en el pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que iban a ser entregados a Satanás, ¿verdad? Por un tiempo. Y, o sea, Dios les estaba advirtiendo que iba a venir la prueba. Nosotros veíamos el otro día en Jeremías, en Ezequiel, que ellos debían llevar un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Al pueblo de Dios, pero Dios les advierte que no les iban a escuchar. Que ese mensaje no iba a llegar al corazón porque lo iban a rechazar. Porque, no era porque Dios quisiera usarles de manera, a ver cómo le puedo decir, usarlos por usarlo, sabiendo que no iba a resultar. Era porque Dios conocía el corazón. Pero ahí está la palabra. Aquí está la salvación dispuesta para el que quiera venir a Cristo, ¿verdad? Bueno, todo esto el Señor lo sabía, ¿verdad? Los conocía esta iglesia de Esmirna y tenía un muy buen plan para ellos, a pesar de su pobreza, a pesar de sus dificultades. Algo muy importante, cuando Dios nos dice que tiene planes con nosotros, no necesariamente esos planes, porque cuando hablamos de planes es un plan bueno, ¿verdad? Entonces cuando Dios nos dice que tiene planes con nosotros, no necesariamente se trata de que el Señor en su plan nos va a hacer, por ejemplo, telepredicadores, ¿verdad? O artistas famosos, cristianos, ¿verdad? O vamos a ser cristianos que estamos puestos en altos puestos de la esfera de la sociedad.
No, hermanos, cuando Dios dice que va a tener un plan con nosotros, el Señor está pensando en el plan eterno de nuestras vidas. Es poco probable que Dios esté pensando en una vida exitosa en esta tierra, ¿verdad? Si Él mismo nos advierte de todo lo malo que aquí hay. Mucha gente se tuerce. La mayoría de las personas, cuando llega la bendición económica a sus vidas, se tuercen. Se, se van con esas cosas, ¿verdad? Y ahí están, ¿verdad? Pero la iglesia de Esmirna fue una iglesia realmente probada, pero una iglesia realmente fiel al Señor. Que el Señor no le reprocha junto con la iglesia de Filadelfia. La iglesia cristiana actual es una iglesia que goza, a diferencia de Esmirna, la iglesia actual es una iglesia que goza de todas las comodidades para servir a Dios. A nosotros, hermanos, nadie nos prohíbe proclamar nuestra fe. ¿Alguno de ustedes le prohíben? ¿Alguno está ahí como amoldazado en su casa, ¿verdad? Sin poder salir y poder proclamar su fe en Jesucristo. ¿Alguno de ustedes tiene ese problema? Tenemos libertad, hermano, de culto en nuestro país y leyes que son a nuestro favor. A pesar de que la sociedad es cada vez más hostil hacia nosotros, ¿verdad? Hacia los cristianos, ninguno de nosotros, de esta iglesia al menos, somos perseguidos, ¿verdad? Con amenazas de muerte por la causa de Cristo. Sin duda que hay gente que está muriendo por la causa de Cristo, pero no es ninguno de los que estamos acá, a no ser que alguien me esté mirando ahí en China, en Pakistán, ¿verdad? Donde los cristianos realmente son asesinados, ¿verdad? Tenemos más de 2087 versiones de la Biblia disponibles, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Y están en 1425 idiomas, lenguas y sus respectivos dialectos. Imagínense, tenemos una cantidad enorme de literatura para poder apoyar nuestra fe. O sea, no solamente libertad, sino que tenemos también los medios, ¿verdad? También se nos permite reunirnos como comunidad cristiana en nuestras iglesias. Podemos poner títulos que digan Iglesia Cristiana, Casa de Oración, Padre Hurtado, Pastor Tanto, ¿verdad? Visite nuestra página, este es nuestro teléfono, nuestros horarios son... Podemos poner todo eso y nadie nos va a decir nada. Pero las iglesias... la mayoría de las iglesias primitivas eran perseguidas, eran torturadas, eran mutiladas, ¿verdad? Se les prohibía toda esa adoración. Pero la iglesia hoy día hace un contraste tremendo, ¿verdad? Tremendo. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de construir templos de reunión y equiparlo con toda clase de tecnología, hermano. Contamos con internet, fibras ópticas y muchas herramientas, usted ahí también en su casa, para estudiar, para escuchar música cristiana, para compartir la palabra cómodamente a través de sus redes sociales, ¿verdad? Usted puede estar ahí echadito para atrás, compartir texto bíblico y ese texto llega a sus familiares, ¿verdad? Y a lo mejor la gente le da like ahí en las redes sociales y usted sintió que hizo tanto. La ley nos protege como cristianos. Entonces creo que las primeras iglesias cristianas, ya hasta hace poco, probablemente ninguna contaba con tantas comodidades como cuenta la iglesia actual. Estoy hablando de la iglesia de este año 2020. En los años 90, en los años 80, también era muy difícil, ¿verdad? No tanto como al principio, pero no estaba todo esto que hoy día nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros con todo lo que tenemos, con todo lo que ya hemos hablado, ¿somos una iglesia fiel al Señor? Como la iglesia de Esmirna. Mire, yo le quiero hablar hoy día de 3 tipos de fidelidad a Dios. De 3 tipos de cristianos, ¿verdad? Que manifiestan su fidelidad a Dios. Algunos quizás no es cristiano, pero vamos a ver por lo menos 3 ejemplos. Si quiere usted anotar ahí, ponga fiel a Dios, fidelidad a Dios en tiempos difíciles. Fieles a Dios en tiempos difíciles. Esto también yo le podría poner así como, claro, suena como bien, suena como bíblico, pero para que lo entienda mejor, esto de ser fiel a Dios en tiempos difíciles, le vamos a poner algo así como el evangelio del miedo.
el evangelio del terror, ¿verdad? Algunas personas se acercan a Dios solo cuando están pasando una dificultad. Se acercan a Dios solo cuando van a necesitar una ayudita del de arriba. Por favor, necesito la ayudita del de arriba. Óreme usted, que Dios a usted lo escucha, ¿verdad? Y yo quiero ser fiel, me quiero acercar, ¿verdad? A Dios. Escucho tanta gente, ¿verdad? Que dicen, ahora con este tema de la pandemia, dicen, no, no, Rubén, no, pastor, sí, ahora sí me voy a acercar a Dios, voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a estudiar la Biblia, me preguntan cualquier cosa, ¿verdad? Pero solamente porque son movidos, ¿verdad? Por este evangelio del miedo, ¿verdad? Son fieles a Dios cuando lo pasan mal, ¿verdad? ¿Pero para qué? Para obtener el favor de Dios. O sea, es lo mismo que esa multitud que iba por los panes y los peces, ¿verdad? En cuanto tienen la solución a su problema, se vuelven a alejar de Dios y su vida es una cuestión así, cíclica, ¿verdad? Pero llegan siempre al mismo punto, ¿verdad? Al mismo punto, que no tienen a Dios como su Señor y Salvador. Este tipo de personas no se congregan, ¿verdad? Cuando las cosas les salen bien. Solamente van a aparecer en las iglesias cuando están ahí temblando, ¿verdad? Porque vino la enfermedad, vino el problema, vino la dificultad difícil, ¿verdad? Les fracasó el noviazgo, qué sé yo, y ahí están, ¿verdad? Tiritando. Ayúdeme, por favor. Ahora sí, ahora sí. A veces me da miedo, incluso rabia, tener que orar por gente así. Porque veo que finalmente Dios, por alguna razón, les responde, ¿verdad? Quizás para demostrarle su falso e hipócrita evangelio. Entonces son personas que son fieles a Dios en tiempos difíciles, el evangelio del miedo. Otro tipo de fidelidad a Dios es aquella persona que es fiel a Dios, pero cuando las cosas están bien. Podríamos decirlo así como en periodos de vacas gordas. Fieles a Dios en tiempos buenos. O sea, algo así como el evangelio happy, de feliz, ¿verdad? El evangelio feliz. Son personas que cuando viene la prueba, se apartan de Dios. El anterior vienen a Dios cuando viene la prueba. Pero este se aparta de Dios cuando viene la prueba. Porque solamente quieren servir a Dios cuando las cosas están bien, ¿verdad? Su corazón se endurece incluso cuando viene la prueba y llegan incluso a irse en contra de la iglesia, del pastor, de los hermanos y del mismo Señor. Pero cuando la tempestad pasa, y vuelve todo a la normalidad, entonces ellos vuelven a las iglesias y dicen, le doy gracias al Señor porque lo pasé tan mal, me alejé del Señor, endurecí mi corazón, pero gracias a Dios ahora ya estoy bendecido y aquí estoy de nuevo para servir al Señor. O sea, este tipo de personas se congregan eventualmente, igual que el anterior, solamente cuando viene el momento del éxito, ¿verdad? Cuando las cosas están bien. Son una iglesia, son tipo de cristianos happy, ¿verdad? Viven en el mundo de Happy Land. Ay, Dios mío, ya hemos visto dos tipos de fidelidad. Estamos hablando de la fidelidad porque la iglesia de Esmirna era una iglesia fiel. Yo espero que esto esté llegando a tu corazón y Dios está hablando a tu vida, porque si no, ni modo, hermano. No sé qué más podría hacer. Tendría que hacerte unos títeres ahí para que tú lo pudieras entender. Pero el primer ejemplo era una iglesia fiel a Dios. Perdón, personas fieles a Dios en tiempo difícil, evangelio del miedo. Personas fieles a Dios en tiempos buenos, el evangelio happy, ¿verdad? Y veamos este tercer punto. Veamos este tercer punto. Aquí está. Fieles a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Esto es el verdadero evangelio. Fieles a Dios en todo tiempo. Que pasan los años con distintas situaciones en tu vida, pero sigues siendo fiel a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme en la abundancia, en la escasez, en la bendición, en la prueba. Son cristianos en donde su fe no depende de la circunstancia. Su relación, por ahí hay un texto que habla y un canto que dice, las circunstancias no me mueven en mí. No me mueven las circunstancias. Mi vida, no soy un fluctuante, ¿verdad? La Biblia también lo habla así. Hay muchos cristianos hoy día que son fluctuantes. Cristianos que son del reino de Halley, del cometa Halley, que pasan cada no sé en cuántos años, 80 años, ¿verdad? Se dan una vueltecita por la iglesia. Conocí una mujer en una iglesia que iba como cada un año a la iglesia, ¿verdad? Para las Navidades, para el 18, ¿verdad? Nunca iba a la iglesia.
Nunca, ¿verdad? Pero ahí como que iba, ¿verdad? Y cuando uno la veía llegar, decía, oye, ha pasado tiempo, ¿verdad? Estamos viejos, ¿ah? Pasó de nuevo la hermana Halley, ¿verdad? ¿Eres tú un hermano Halley? Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza debería darte ahí que te pongas rojo. Y eso no debería ser porque eres re bueno para pedir. Eres re bueno para estar ahí suplicándole a Dios todos los días que te bendiga y no eres capaz de estar fiel al Señor. Y hay iglesias que son probadas, gente que es probada en cosas terribles y vienen a la casa del Señor. Hoy día estás en tu salsa porque no tienes que venir a la iglesia y puedes ahí estar echadito para atrás comiendo cabritas, ¿verdad? Congregándote. Pero a ti el Señor te dice hoy día, conozco tus obras y que el Señor te reprenda porque debes madurar. Si te quieres ir con el Señor, entonces cambia tu vida. Porque es muy probable que si el Señor viene, te quedas y te vas condenado al infierno. Es duro esto, pero te lo tengo que decir, hermanos. Te lo tengo que decir. Yo tengo que dar cuentas por esto. Tengo que decirte hoy día esa palabra de parte del Señor. Entonces, la verdadera iglesia del Señor es una iglesia fiel en todo tiempo. Como dijo el apóstol, he aprendido a contentarme en la abundancia, en la escasez, en la bendición, en la prueba. Su relación de Dios no depende de las circunstancias. Son verdaderos discípulos del Señor que han comprendido espiritualmente la vida cristiana. Son cristianos espirituales, son cristianos verdaderos, son cristianos maduros que siempre se congregan. Son tan pocos los hermanos de la iglesia local que uno dice, no, si viene, no, si este hermano siempre viene, ¿verdad? Siempre está, ¿verdad? Algunos llegan acá arrastrándose por sus problemas, sus dificultades, pero ahí están, ¿verdad? Es gente que siempre están ahí, no tienen problema, no tienen impedimento. Hermano, miren, yo les quiero decir algo. Porque siempre que decimos algo queremos hacerlo también con el ejemplo. Nosotros, con mi esposa, con mi familia, llevamos 7 años de ministerio. 7 años, hermanos, siendo pastores. Y en estos 7 años nunca, jamás hemos tenido instancia de dejar de congregarnos. Y hemos tenido los mismos problemas que ustedes, tenemos las mismas cargas que ustedes, tenemos las mismas pruebas que ustedes y tal vez hasta un poco más, por la responsabilidad que conlleva el ministerio y también mi trabajo secular. El cansancio, ¿verdad? Estoy gordo, me cuesta, ¿verdad? Me enfermo. Pasan situaciones también en nuestra salud, en nuestra vida, en nuestras emociones, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra economía. Pero siempre, hermanos, hemos propuesto en nuestro corazón el congregarnos y el servir a Dios. ¿Y sabe lo que sucede? Siempre Dios nos permite. Siempre Dios nos permite el estar sirviendo a Dios. Una de las cosas que yo siempre le he dicho al Señor, Señor, por favor, que no me enferme el día de la reunión, el día que te tengo que servir. Y me enfermo otro día, pero el día que tengo que servir al Señor, por alguna razón, incluso Dios me ha dado sanidad por el momento del culto. Y después ya de nuevo ahí el dolor de estómago, qué sé yo. Y esto no lo digo para que tú digas, oh, el pastor. No, hermanos. Lo digo para que usted también examine su vida. Examine su vida. También nos hemos congregado en iglesias que quedaban muy lejos y hemos estado sin trabajo. Y nos teníamos que ir con la benzina del auto, con la cosita roja, ¿verdad? A más de 50 kilómetros, ¿verdad? Pasando ahí, no sé, nos íbamos ahí agarrábamos vuelito, ¿verdad? Aprovechábamos la subida y neutro para tratar de ahorrar dinero, ¿verdad? Y llegábamos y Dios, no crea usted que alguien iba y nos daba una ofrenda ni nada, sino que Dios, de alguna manera soberana, ese auto no se detenía y no quedábamos botados y llegábamos. Pero Dios es digno de suprema alabanza, ¿verdad? Debemos ser una iglesia fiel a Dios en todo tiempo. No tengo memoria en mi mente de mis 18 años de haber dejado de congregarme. Hermano, en cualquier situación debemos congregarnos al Señor. Debemos hacerlo, hermano. Usted tiene la libertad hoy día, ¿verdad? No queremos que la iglesia sea una carga. No queremos eso. Pero sí, hermanos, Dios conoce el corazón. Acá me estoy refiriendo, hermanos, a las personas, a los cristianos, que pudiendo venir, no estoy hablando acá de un evangelio de la tortura, ¿verdad? Que usted venga ahí, está con apendicitis y usted viene. No, hermano. Estoy hablando de aquellos cristianos que pueden venir, que tienen todo para poder servir a Dios y no lo hacen. Para ti, hermano y hermana, es esta palabra del Señor, ¿verdad? Dios conoce el corazón. El Señor te dice, yo conozco tus obras. Bueno, 3 puntos, 3 tipos de fidelidad.
Fiel a Dios en tiempos difíciles, fiel a Dios en tiempos buenos, fiel a Dios en todo tiempo. ¿Ya te identificaste qué tipo de cristiano, qué tipo de fidelidad tienes en tu vida? En estos ejemplos ni siquiera estamos hablando de la fidelidad en el trabajo de la obra. Solamente estaba hablando de la iglesia local. Estoy hablando de lo básico, ¿verdad? De lo básico que es tu oración, tu relación con Dios y el congregarte. Pero no estamos hablando de trabajar además en la obra. Ni mucho menos estamos hablando de la fidelidad que tú puedes tener hacia Dios en relación al sustento de la obra. Estamos hablando de la iglesia local. Estamos hablando cuando venimos con nuestras ofrendas, ¿verdad? Delante del Señor. No estamos hablando ni siquiera de eso, hermanos. Estamos hablando del corazón, de la intención, de la motivación. ¿Qué pasa? Imagínate, si eso está mal, ¿cómo estará todo lo demás? Lo demás es un reflejo de lo que está en tu vida, en tu corazón. Si les pido que se identifiquen con alguna de estas 7 iglesias del Apocalipsis, es probable que muchos de ustedes, ¿verdad?, habrán dicho, no, yo quiero ser Esmirna o Filadelfia. Ahí estoy, entre Esmirna o Filadelfia. Pero con lo que hoy día estamos aprendiendo, ¿sigue siendo Esmirna o Filadelfia o no? Cuando culminemos con la enseñanza de las 7 iglesias, será importante que te puedas identificar con alguna de estas iglesias. Son 7 tipos de iglesias con 7 características, y en una de esas debemos estar nosotros, ¿verdad? Pero no olvides que solamente 2 fueron calificadas por el Señor. ¿Cuántos cristianos dentro de esta iglesia local, que es Casa de Oración acá en Padre Hurtado, cuántos cristianos de los que estamos aquí en esta iglesia seremos aprobados delante del Señor? Piensa usted este ejemplo. De 7, 2. De acá de esta iglesia local, no sé cuántos seremos. ¿Cuántos realmente seremos o serán considerados verdaderos cristianos fieles al Señor? Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ¿cuántos se van a ir con el Señor? Voy a salirme de ahí para que no suene tan egocéntrico, a algunos les molesta. Pero ¿cuántos realmente se van a ir del Señor? ¿Y cuántos van a seguir reuniéndose, verdad, en este lugar después del arrebatamiento? Porque se quedaron. Terrible, ¿verdad? Pongamos de nuevo el versículo 9, Silvana. Si mi esposa está ahí escuchando, que me traiga un tecito, por favor. Apocalipsis 2:9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Y mire lo que dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Ahí está Silvana. Dice, y sé que eres pobre, en la TLA, aunque espiritualmente eres muy rico. La palabra pobreza se tradujo del vocablo griego togeia, o togeia, como quiera, da lo mismo. Esta palabra pobreza significa mendicidad, significa indigencia, pobreza, por lo demás. Sin embargo, esta palabra tiene una raíz más profunda, la estaba viendo anoche en el diccionario. Es muy interesante ir a esta etimología, porque de esta palabra, pobreza, también hay una palabra que está más abajo, y que es la palabra tojeuo, ¿verdad? Y esto significa ser mendigo, ¿verdad? Por implicación, significa quedar indigente, pero también significa, hay una acción que dice hacerse pobre, ¿verdad? Se hicieron pobres. Y esta iglesia de Esmirna estaba compuesta por cristianos que eran de bajos recursos económicos, ¿verdad? Pero esta etimología nos dice que, al parecer, estos cristianos, al hacerse cristianos, comenzaron a tener problemas y también se hicieron más pobres en relación a lo material, pero espiritualmente eran ricos. La realidad económica de la iglesia de Esmirna, comparada a la realidad de la rica ciudad de Esmirna, era una dura muestra de su tribulación, ¿verdad? Mientras que la ciudad era una ciudad de bonanza, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre en lo material. Más adelante veremos el contraste con una iglesia que es desaprobada por su situación económica, que era una iglesia contraria a Esmirna, tenía dinero, tenía recursos, y fue una iglesia que fue hallada reprobada. Actualmente el falso evangelio de la prosperidad, que todos estos apóstoles del diablo enseñan, ¿verdad? Este evangelio de la prosperidad enseña que los cristianos somos llamados a conquistar estatus de la sociedad, o sea que si no conquistas un puesto alto, no eres un buen hijo de Dios. Como que Dios necesitará eso, ¿eh?
que somos cabeza y no cola, etcétera, etcétera. Rechazo, ¿verdad? No, Señor, yo rechazo la prueba en mi vida. Hay gente así de carepalo. Eso, carepalo es como de atrevido, ¿verdad? Señor, no permito, ¿verdad? Había una ridícula ahí una cantante ahí que decía, no permito, ¿verdad? Esta enfermedad en un chico que era cristiano, cantante, que tenía cáncer y que se murió. Pero ella, ahí con todas sus brujerías, dijo, yo no permito esta prueba. ¿Qué ridiculez más grande, ¿verdad? ¿Quién eres tú? La prueba de Esmirna, la iglesia de Esmirna y el apóstol Pablo y los cristianos sabían contentarse en la prueba y en la dificultad. Cuando venga la prueba a tu vida, recíbela y busca a Dios en oración cuál es la finalidad, cuál es el propósito. Entonces este evangelio de la prosperidad, de puras cosas buenas, no existe ningún registro bíblico en alguna enseñanza, con alguna enseñanza de este tipo de cosas, ¿verdad? De tales prácticas, ¿verdad? Me dicen acá que esta chica, esta mujer, no me acuerdo cómo, Christine de Clary o algo así, una ridícula, decía, no acepto un no por respuesta. Por favor, por favor. Ahí está tu no. ¿Cómo te quedó el ojo, verdad? El hermano se murió y seguramente era fiel al Señor, ¿verdad? Y está con el Señor ahí gozando de lo más hermoso, ¿verdad? Que Dios nos puede dar. Y tú le estás diciendo al Señor que no aceptas un no por respuesta. Por Dios. Ridícula. Es que de verdad que me dan rabia, hermano. Yo creo que Dios tiene que tratar ahí conmigo esa área. Así que ore, por favor, porque de verdad que me da una ira santa. Esa es una de las razones por la cual yo deseché por completamente todo ese ambiente musical cristianillo, ¿verdad? En el cual yo estaba antes metido. Bueno, hay una palabra, ¿verdad? Hablando de esto material. En Lucas, Silvana, Lucas capítulo 12, 13. Lucas capítulo 12, 13 al 21. Lucas 12, 13 al 21. Acá nos habla acerca del rico que tenía una característica que era insensato. Rico insensato. No piense usted que la Biblia está en contra de las riquezas. Dios bendijo a Salomón de una manera tremenda, ¿verdad? Pero también le dio sabiduría. No piense usted que la Biblia trata de decir que el que tiene cosas materiales es un estúpido o es un malo. No. Acá es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo nada más. También tenemos casos de pobres, ¿verdad? Hay muchos pobres, hay gente que es muy pobre que son, pero unos desgraciados, ¿verdad? Son gente, pero que mala, ¿verdad? Son mala, ¿verdad? Bueno, el rico insensato. Lucas capítulo 12, versículo 13. Dice así. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, en otras palabras, ¿qué te creéis que yo ando preocupado de hacer esas cuestiones? Le está diciendo el Señor. El versículo 15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posees. 16. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar? ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, voy a hacer una ampliación para guardar. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, ¡alma! Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, échate para atrás, ¿verdad? Tómate vacaciones. Come, bebe, regocíjate. Y el 20 dice, pero Dios le dijo, necio, estúpido, ¿verdad? Tontorrón, oye, pajarito, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? El 21 es importante este texto. Dice, así que así que el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que nos decía Apocalipsis 2.9? No lo busque.
La iglesia de Esmirna era pobre, ¿verdad? Para esta sociedad, pero era rica en el reino de los cielos. Apocalipsis 2:9 decía: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico espiritualmente. Hace poco yo pude escuchar en vivo y en directo a un querido pastor, hace poquitito, menos de 10 días. Pude escuchar a un pastor, ¿verdad? Que, que puedo entender yo que es un hombre humilde, ¿verdad? Pero lleno del Señor. A lo mejor como esta iglesia. Pobre, pero rico en el Señor. Y este hombre, este pastor manifestaba la situación que vive su iglesia producto de la pandemia. Es probable que ellos no puedan seguir haciendo sus reuniones en el lugar que les prestaba un hermano, ¿verdad? Que era su casa. O sea, en la casa del hermano hacían la iglesia. Es una iglesia pequeña que también sustenta al pastor. Es un pastor que está dedicado completamente a la obra. Yo realmente valoro y admiro ese tipo de ímpetu, ¿verdad? Del pastor que se dedica completamente a la obra. Algún día que el Señor también me ayude. Entonces, esta iglesia pequeñita sustenta a ese pastor que actualmente, producto de la situación de producto de la situación de la pandemia, también se ha visto afectado su sustento, ¿verdad? Pero, como en muchos casos, ¿verdad? Pero ese pastor sigue confiando en el Señor, sigue sirviendo al Señor con más fuerza, ¿verdad? Tal vez alguno diría: pero pastor, entonces, si no lo dejan reunirse en esa casa, entonces arrienda otro lugar o reúnan dinero para comprar un terreno y construyan, ¿verdad? Quizá alguno diría como nosotros, ¿verdad? Que estamos comprando este terreno, que estamos construyendo, deberían hacer ustedes hecho. Eso, pero la verdad es que la realidad económica de iglesias como la de Esmirna y como la de este pastor que yo les digo, no les permitía ni siquiera soñar con esa posibilidad. Sin embargo, yo podía ver en este pastor, ¿verdad? Que era un pastor ya mayor, podía ver su fidelidad a Dios, podía ver con su tranquilidad, su paz y su confianza en el Señor, y a su vez no estar tan agobiado por esta situación, ¿verdad? Yo veía ahí su esposa, ¿verdad? Había paz, había alegría. Yo de verdad que solamente con mirarlos a través de una transmisión que tuvimos, créanme que yo me sentí, pero tan ministrado, hermanos, por ver ese gozo, esa alegría de servir a Dios en medio de la dificultad. Una iglesia fiel. Y me dejaba en mí una tremenda lección, hermanos. Muchas veces nuestro servicio y fidelidad a Dios dependen de la característica del lugar donde estoy. Si oro al Señor, debe ser con una buena almohada o un cojín ahí en mis rodillas, ¿verdad? Para orar. Y que el lugar esté con calefacción si es invierno. Y si es verano, ahí que sea un lugar fresco con aire acondicionado, con un ventilador. Para llegar a hablar en lenguas en la iglesia, los que se creen más espirituales, necesitan un lugar que sea bonito, cómodo, con un buen sonido, ¿verdad? Que haya un buen tiempo de alabanza, un buen grupo de alabanza, que la letra de la proyección sea grande, que sea clara, ¿verdad? Para que las canciones se puedan cantar. Oiga, apréndase las canciones por lo demás, pues. ¿Cómo va a depender siempre de la letra que le proyectamos? ¿Cuándo, hermanos? Usted apréndase las canciones. Mira, a mí me cuesta un mundo aprenderme las letras y las notas, y ahí me las aprendo, ¿verdad? Porque quiero sentir lo que estoy diciendo al Señor, ¿verdad? Hay gente que ni sabe lo que dice, lo que canta en la iglesia, ¿verdad? Apréndase la verdad. Bueno, algunos para tener esta fidelidad a Dios y tener como comunión con Dios necesitan todas estas comodidades, ¿verdad? Necesito entonces letras claras, buena proyección, servicio para niños. Yo voy a la iglesia, pero necesito que alguien vea a mis niños para yo poder adorar a Dios. Necesito que la iglesia tenga estacionamientos disponibles, ¿verdad? Y cercanos por lo demás. Pues. Nada de yo dejar mi auto, es mi auto, lo estoy pagando, me cuesta mucho dinero, ¿verdad? Gente. Y además que la iglesia esté compuesta como gente como uno, pues, ¿verdad? Gente más o menos en el mismo rango, ¿verdad? Y que el pastor sea un pastor buena onda, que no pida plata, que coma poquito, ¿verdad? Que predique excelente y se maneje con las cámaras, ¿verdad? Si voy a salir a predicar a la calle, necesito buenos equipos, buenos micrófonos, buenos cables, buenos efectos, buena iluminación, material gráfico de apoyo, ¿verdad? Gente que me acompañe, ¿verdad? Si vamos a bautizar a los nuevos creyentes, entonces ok, hay que bautizar, que bueno, gloria a Dios, pero tiene que ser en verano, tiene que ser un lugar bonito, con todo lo necesario para poder también después disfrutar. Ojalá fuera solo para la iglesia, un lugar privado, cerca y barato, si no mejor no hacemos nada. Quiero estudiar la Biblia, pastor, quiero estudiar la Biblia, tengo tantas ganas de aprender la Biblia, pero
tengo que encontrar un instituto bíblico que no cueste caro, ojalá gratis, se acomode a mis horarios extremos, casi nunca tengo tiempo, pastor, que me quede cerca de la casa, que sean buenos los contenidos, que los profesores sean magíster en divinidades, tengan clases online para cuando no pueda ir, pueda estar ahí, que las pruebas sean fáciles, que sea el curso lo más cortito posible y que tenga reconocimiento por el Ministerio de Educación para que me den un certificado de teólogo con mención en hebreo, en griego y en arqueología bíblica. Bajo esas circunstancias, bajo esta situación, quiero servir a Dios, quiero serle fiel. Amén, aleluya. Y cantan el amigo, quiero serte fiel, Señor, con mi vida, Jesús, con mi todo, mi amor. Y se van para la casa y se les olvida la canción. Tan, tan. Dios está examinando nuestros corazones. Con todo lo que estamos hablando de Esmirna, no estamos diciendo que ahora vamos a hacer una iglesia menesterosa, que usted vaya a su closet saque la ropa vieja y se la ponga y vengamos los domingos así como, tengo hambre, Señor, pero aquí estoy. Ay, hermano, usted, yo creo que está entendiendo, ¿verdad? Lamentablemente no les veo las caras, ¿verdad? Tengo que ir ahí a lo que el Espíritu Santo me va haciendo discernir, pero yo espero que usted esté comprendiendo. Yo creo que esta palabra le está llegando, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén ahí en su casa? Diga amén, amén. Háblame, Señor, esto es para mí. Quiero crecer, quiero serte agradable, Señor. Ya no quiero ser igual, ¿verdad? Quiero ser un hijo, una iglesia hallada sin reprensión delante de ti, Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser así, hermanos? Entonces pongamos de nuestra parte, hermano. Es una decisión que cada uno tiene que tomar. No esperes tú que baje el arcángel Gabriel, ¿verdad? Y te zamarree, ¿verdad? Y te pegue un alazo, un plumazo para que te des cuenta que tienes que cambiar. Hermano, se trata de tomar tú la iniciativa. Así como Bartimeo, que se paró y fue hasta donde Jesús, a pesar de que la multitud lo hacía callar, tomó la iniciativa. Hoy día tienes que tomar la iniciativa de abandonar el pecado en tu vida. Tienes que tomar la iniciativa de comenzar a dejar de ser tan quejumbroso y comenzar a mirar las cosas espirituales. Comenzar a ser un cristiano que es capaz de sobrellevar la prueba y de seguir fiel al Señor. Si realmente somos la iglesia fiel, entonces demostremos esa fidelidad en nuestras vidas. En la abundancia, en la escasez, en la prueba y en la victoria. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, Silvana, por favor. Apocalipsis 2, 9. Le apuesto que ya está mirando la hora. Le apuesto que está ahí. Prende la comida. Este es el tiempo de Dios, ¿verdad? Ya. Apocalipsis capítulo 2, 9. Dice así: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Eso hasta ahí leímos, ¿verdad? Y mire lo que dice: y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Al parecer, la iglesia de Esmirna no solamente pasaba distintos tipos de tribulación y pobreza material, también eran perseguidos por esta comunidad judía en Esmirna. Esta comunidad judía se reunía en las sinagogas para tramar, hacer mal contra esta iglesia fiel. Los judíos en Esmirna se reunían en sus sinagogas para murmurar, para planificar qué hacer en contra de esta iglesia fiel. Ahí se me bajó la silla. En el pasaje deja claro que eran falsos judíos que ni siquiera eran capaces de cumplir la ley. Sus reuniones o asambleas fueron catalogadas como sinagoga de Satanás. Es decir, que claramente estos eran falsos judíos que eran adoradores de Satanás, eran servidores, ¿verdad? La sinagoga de Satanás significa que esos judíos, cuando se juntaban a adorar, servían a los propósitos de Satanás, no a los de Dios. La murmuración es justamente uno de los propósitos. Es justamente uno de los propósitos de Satanás. ¿Sabes qué? Yo te quiero contar algo. En una oportunidad, cuando yo era joven, muy joven, más de lo de ahora, debo haber tenido unos 12 o 13 años, yo tocaba el teclado, y me recuerdo que en relación a esta murmuración, ¿verdad? Esta sinagoga de Satanás que habla acá, que murmuraban en contra de esta iglesia. Pero me recuerdo que yo era un niño que quería servir al Señor, yo tocaba el teclado en la iglesia, qué sé yo, y en una reunión nombraron a una mujer
para que fuera como la que dirigía el culto, como la coordinadora. Entonces era una reunión de mujeres, ¿verdad? Y venían muchas mujeres de otras iglesias, qué sé yo, y estábamos ahí. Yo era un niño y me invitaron a mí para que tocara el teclado ese día en el culto de las mujeres. Me encantaba ir a esos cultos porque las hermanas, a diferencia de las reuniones de hombres, donde también tenía que tocar, los hombres no llevaban nada para comer, pero las mujeres siempre llegaban cargaditas las hermanas, ¿verdad? Con su quequito. Entonces yo feliz de servir a Dios y además después, mientras ellas tenían su tiempo, yo aprovechaba también de castigar la carne. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Me recuerdo que en esa oportunidad esta mujer le tocaba dirigir el culto, ¿verdad? Al parecer algo vieron en ella que la pusieron a dirigir. Y resulta que empezamos a cantar, y nosotros no teníamos en ese tiempo ni proyector, no había nada de eso en aquel tiempo, a lo más una hojita, pero esta mujer no se sabía ninguna canción de las alabanzas, entonces se vio ridícula adelante, ¿verdad? Porque no sabía nada, parecía así como... ¿Ha visto cuando enfocan a las señoras ahí en el Festival de Viña con sus cantantes y como que mueven la boca y no le achuntan a ni una palabra? Bueno, esta estaba así. Y resulta que esta mujer, cuando hicieron un break, ¿verdad? Se fue a hablar con la esposa del pastor, ¿verdad? Y estaba de espalda a mí, la esposa me estaba mirando, yo fui a comprar y venía de vuelta a la iglesia, entonces esta mujer me estaba dando la espalda y la esposa del pastor me estaba mirando, pero ella no me veía. Y le estaba diciendo, ¿cómo es posible que esté? Y me comenzó a destruir, ¿verdad? Y prácticamente quería que los pastores me echaran, ¿verdad? ¿Sabe cuál era el problema? ¿Sabe cuál era el problema? El problema era que ella se sentía ridícula porque no se sabía las canciones. Entonces, dígame usted, como decía mi abuelito que ya se murió, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Era mía o era de ella? Era de ella, pues. Pero ¿qué hizo esta mujer? Comenzó a murmurar, comenzó a murmurar, comenzó a murmurar. Y después se llevaba esta murmuración a las reuniones de líderes, ¿verdad? Porque estaba ella en el liderazgo, ¿verdad? Y era una mujer, pero era una víbora esta mujer, ¿verdad? Era terriblemente mala, ¿verdad? Y yo imagínese un niño de 12 años, 13 años, como el Benja, ¿verdad? El de Melipilla, el que toca la batería. Imagínese. Y yo en ese momento, cuando escuché que me estaba hablando de mí, la esposa del pastor, que es una mujer muy agradable por lo demás, ¿verdad? Muy, muy amorosa, me hacía así como, así, ya, sí, cállate, ya, sí. Y me hacía señas así como no la pesque, ¿verdad? Porque realmente era una situación pero incómoda. Bueno, estos judíos, esto que me pasó a mí era nada, ¿verdad? No me pasó nada. Yo quizás como adolescente pude haberme dañado, pero gracias al Señor no pasó nada. Pero después canté canciones más nuevas cuando le tocó volver al servicio. No, y dije, ya hermana, usted ahora cante y yo toco. No hice eso. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué voy a este tema? Porque la iglesia de Esmirna estaba sufriendo murmuración, ataques, ¿verdad? De su entorno, ¿verdad? Y muchas veces la iglesia verdadera, la iglesia del Señor hoy día está siendo destruida por los ataques. Pero dice la Biblia que somos bienaventurados cuando hablan de nosotros, blasfeman, ¿verdad? Pero lo hacen mintiendo, ¿verdad? Cuando hablan mal de nosotros, cuando somos vituperiados, pero lo hacen mintiendo. Dice que somos dichosos, felices. Ahí vemos también que Satanás está enojado, ¿verdad? Actualmente las verdaderas iglesias del Señor son las menos, son pequeñas y sin mucha, hablando de lo material, sin muchas capacidades, materiales, ¿verdad? No tienen la capacidad para impactar a esta sociedad, sin embargo están llenas de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Ahí cada uno vea si es parte de la iglesia fiel o no, ¿verdad? Pero acá nos habla de tribulaciones, dificultades en lo económico, esta sinagoga de Satanás, ¿verdad? Versículo 10, Silvana, por favor. Versículo 10. Para suerte de algunos ya estamos terminando. Versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, el Señor le estaba anticipando que iban a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. O sea, ya tenían problemas, ya tenían todas estas situaciones y el Señor le está diciendo que van a seguir las pruebas. Y el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Dios pondrá a prueba nuestra fe. Vendrá la prueba y se sabrá de qué estamos, en qué estamos construyendo, en la roca o en la arena. Ya este versículo nos da claridad en relación a la persecución, que la persecución venía de parte de Satanás y no de parte de Dios. Satanás, el diablo, hará que los creyentes sean encarcelados, incluso asesinados, ¿verdad? Así que estamos expuestos de una u otra forma. Pero los creyentes no deben temer incluso a la muerte física, porque su resultado solo será la obtención de la corona de la vida. Satanás podrá dañar tu cuerpo, los cuerpos mortales, pero no puede causar ningún daño espiritual. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Acá la palabra 10 días significa que aunque la persecución puede ser intensa, será relativamente breve. Tiene un tiempo, ¿verdad? Tiene un comienzo definido y también tiene un fin. Y Dios se mantendrá en absoluto control de la situación. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Acá esta palabra se traduce, pistos, sé fiel, la palabra fiel se traduce de digno de confianza, confiable, fidedigno, ¿verdad? Confiado, fiel, creer, creyente, verdadero, ¿verdad? La condición de esta fidelidad a Dios es incluso al extremo de dar tu vida por la causa de Cristo. ¿Eres capaz de dar tu vida por la causa de Cristo? Es una respuesta que a lo mejor hoy día no sabemos, ¿verdad? Pero dice la Biblia que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra testigo es mártir, ¿verdad? Hay una mala traducción quizás ahí, pero cuando venga el Espíritu Santo, los cristianos vamos a tener esa capacidad incluso de poder morir por la causa de Cristo. Algo pasaba en los cristianos de la antigüedad, que cuando eran amenazados de la muerte y finalmente asesinados, venía el Espíritu Santo y los fortalecía y ellos podían elevar cánticos al Señor en medio de esas dificultades. Una iglesia fiel y verdadera. El que tiene este tipo de corazón ante Dios recibirá la recompensa de la vida eterna junto al Señor. Esta recompensa acá se le llama la corona de la vida. Esmirna fue famosa por sus competencias competitivas. Una corona era el laurel de la victoria, por ejemplo. El trofeo que el campeón conseguía luego de la contienda. Pero eran coronas que se secaban, ¿verdad? Pero si hemos permanecido fiel con el Señor, recibiremos el premio de la victoria, la vida eterna, esta corona eterna, ¿verdad? Juan, capítulo 1:12, no lo busque, no lo lea, yo se lo digo nomás. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Ahí está tu corona, ahí está tu regalo, ¿verdad? Eso es tu recompensa por tu fidelidad, por nuestra fidelidad al Señor. El mensaje a la iglesia de Esmirna es que debe permanecer fiel a pesar de su sufrimiento, porque Dios está en control de la situación y sus promesas son confiables. Jesucristo nunca ha dicho que al serle fiel vamos a evitar los problemas, los sufrimientos o la persecución. Más bien debemos serle fiel a Él incluso en medio de nuestros sufrimientos. Solo entonces nuestra fe resultará ser genuina, es probada, porque permanecemos fiel a Dios, ¿verdad? Cuando mantenemos nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, ¿verdad? En sus promesas presentes y futuras. Filipenses, ayúdame ahí, Silvana. Filipenses capítulo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer acá dos textos. Filipenses 3, 13 al 14. Filipenses 3, 13. Filipenses, vamos a buscar acá, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Si usted lo encontró, ahí me ayuda, entonces. Aquí tuvimos un problemita. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ahí está. Silvana, ¿estás ahí ya en línea tú? Mira, desconéctate, Silvana, y te vuelve a conectar. Estamos aquí hablando ahí por interno. Ya, pero no importa, yo se lo leo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Está hablando de las cosas que son de parte del Señor, de las cosas de arriba, ¿verdad? Dice que prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer ahora Segunda de Timoteo, capítulo 4, 8. Hablando de este mismo tema. Dice así, Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida, o sea, la iglesia fiel. El dolor, hermanos, es parte de la vida, pero nunca es agradable sufrir. No crea lo contrario. No importa cuál sea la causa, hermano, sea fiel al Señor. Jesucristo elogió a esta iglesia de Esmirna por su fe en medio del sufrimiento. Luego la anima a tener en mente que no tienen por qué temer el futuro si permanecen fiel. Si pasas por tiempos difíciles, no permitan que estos momentos difíciles te aparten de Dios. Más bien, procure que sea fortalecida su fidelidad. Confíe en el Señor y recuerde que su recompensa es celestial. Mire, le quiero leer ahora Apocalipsis, capítulo 3 al 7. Vamos a leer Apocalipsis 3, 7. Y acá vamos a leer, esta es la otra iglesia que fue fiel. Bien, vamos a leer entonces este pasaje para que usted vea el contraste de dos iglesias que fueron fieles. Esta es la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3, 7. No te preocupes, Silvana, que ahí si algún hermano lo toma, ahí alguien tomó el control. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos o no? No te preocupes, ahí vamos a leer nomás. Usted léelo ahí en su casa. Apocalipsis 3:7 al versículo 13 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto es la autoridad. ¿Eh? Dice: yo conozco tus obras, lo mismo. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, esta es una iglesia debilitada, has guardado mi palabra y no la has negado. Y no has negado mi nombre. El versículo 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta iglesia también era perseguida por esta sinagoga de Satanás. Dice el 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. No está diciendo de pruebas, está hablando de la prueba que ha de venir del mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Acá muchos escatólogos dicen que este pasaje se refiere justamente a que la iglesia del Señor va a ser sacada antes de la tribulación, ¿verdad? Pero tendremos tribulaciones, dificultades, sin duda. Pero aquí habla de algo específico, algo quizás más grande de lo normal. El versículo 11 dice, y esto hay que subrayarlo, dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En otras palabras, el que es un verdadero cristiano comprenderá hoy día, hermano, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros como iglesia del Señor. Muchos se ofenden con este tipo de mensajes, se taiman, ¿verdad? Como decimos acá en Chile, la palabra del Señor los ofende, ¿verdad? Y no son capaces de tomar lo que Dios les quiere decir. En vez de alegrarse que el pastor les habla de una manera que los confronta, ¿verdad? A nivel de iglesia en general, para que vayamos al arrepentimiento, para que crezcamos, se enojan, se enfurecen y prefieren que sigamos dándole puras cosas bonitas y que sigan teniendo una vida lamentable delante del Señor.
Bueno, ¿tienes oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia? Apocalipsis 2:7 habla, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré la corona de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 13:9 vuelve a decir, si alguno tiene oídos, oiga. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Es lo que estamos hablando ahora en Esmirna. Creyentes y no creyentes experimentarán la muerte física. Todos resucitarán, pero algunas personas resucitarán unos creyentes para vida con Dios, vida eterna con Dios, y otros incrédulos resucitarán para ser castigados con la muerte segunda, esta separación eterna con Dios. Usted puede leer Apocalipsis 20:11 completo, del 11 al 15, pero quiero rescatar el 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. No vayas ahí con ellos, ¿verdad? Dios mío. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar esta predicación, y que Dios nos ayude, que Dios nos ampare y que Dios tenga de nosotros misericordia. Si la palabra ha sido dura, hermanos, por favor, discúlpeme, ¿verdad? Pero tome su parte. Tome la parte que le corresponde. Yo tomo mi parte, mi esposa toma su parte, mi familia toma su parte, pero es palabra del Señor. Dice la Biblia que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. No examine tanto y retenga más, porque nos hace falta. Vamos a orar al Señor y vamos a darle gracias en esta tarde ya. Señor, hemos sido duramente confrontados con tu palabra. Me duele el cuerpo y el corazón, Señor, de cómo tú quebrantas mi vida, Señor, y me hablas directamente a mi corazón, Señor. Es como que al escuchar estas palabras, Señor, es como escuchar tu voz hablando a mi corazón, Señor. Sin duda, Padre. No me puedo clasificar, Señor, hoy día como una iglesia como esta, como Esmirna, porque han venido las pruebas, han venido las dificultades y me ha costado, Señor. Amado Dios, ayúdanos como iglesia hoy día a poder tomar nuestra parte, Señor. Que a pesar de las pruebas, a pesar de la escasez, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo, Señor, podamos seguir permaneciendo fiel a ti, Señor. Que tú puedas decir las mismas palabras algún día de nosotros, Señor, como te referiste a esta iglesia de Filadelfia y a esta iglesia de Esmirna. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos, Padre. Y aquel Señor que hoy día ha jugado con el Evangelio, aquel que a lo mejor ha hecho las cosas y se ha visto, ha llevado su vida cristiana y se ha visto hoy día confrontado con esta palabra, amado Dios, ayúdale. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, a ser obedientes a tu palabra, a crecer en ella, Señor. Vivimos tiempos tan difíciles, Señor, en donde sin duda, Padre, sin duda, ya no podemos seguir diluyendo el mensaje. Tiene que ser un mensaje que nos confronta, Señor, porque el tiempo se acaba. Tú vienes pronto, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos ahí en sus casas, que podamos tomar nuestra parte, Señor, y que anhelemos en lo más profundo de nuestro corazón ser fiel como esta iglesia de Esmirna. En el nombre de Jesús. Amén y amén.